A continuación va a hablar don Alberto Medina González, catedrático de griego. Me ha insistido mucho que no le subiera yo creo que no le tengo que subir de categoría, porque la categoría la tiene don Alberto perfectamente ganada, y la mejor muestra es la serie de discípulos que tiene no solamente aquí en Ávila, sino en otras partes, y que todos hablan maravillas de él. Yo conocí a Alberto por nuestra común amiga Mari Carmen Matallana, y desde entonces pues hemos tenido una buena amistad. Y en primer lugar quiero darle las gracias porque me aceptó a la primera hablar precisamente en este congreso sobre la filosofía de Francisco Suárez, que sin duda alguna Francisco Suárez, entre sus méritos, tiene el que sus disputaciones metafísicas, creo que lo decía en la rueda de prensa, pues sean un hito importantísimo en la historia de la filosofía, pero no en la historia de la filosofía española, sino en la historia de la filosofía en general. Así que, sin más, no quiero entretenerme más. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí, por haber aceptado este encargo. Tienes la palabra. Bueno, yo en primer lugar te doy a ti las gracias por haberme invitado, y voy a remachar un poco lo de la calificación. Yo no soy catedrático de filología griega. Esa denominación corresponde a los catedráticos de universidad. Yo he sido 39 años, soy doctor en filología clásica por la Complutense, y he sido durante 39 años catedrático de griego de Instituto de Enseñanza Media, institución que ya prácticamente podemos decir que en este país ha desaparecido. Yo en esta conferencia, naturalmente, no voy a hablar ni del contexto histórico de la vida de Francisco Suárez, ni sobre su formación filosófica y teológica en Salamanca, ni sobre su dilatada labor docente. Se ha hecho aquí en parte, lo han hecho muchísimas personas en los últimos tiempos. Quizá lo más reciente es el capítulo de Ángel Poncela, la Escuela de Salamanca, Filosofía y Humanismo ante el mundo moderno, en un volumen dedicado a la Escuela de Salamanca en el año 2015. Tampoco voy a hacer un estudio completo de su pensamiento filosófico, sería una labor inabarcable para 40, 50 minutos o años. Y aparte que ya tenemos grandes especialistas que han hecho este estudio, desde Coplestone, Iturrioz, Poncela, José Gin, Carlos Valverde, Solana, Castellote y su magnífica edición de El Tratado sobre el Alma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretendo hacer aquí? Pues sintéticamente lo siguiente. En primer lugar, reivindicar la figura de Francisco Suárez como filósofo. Francisco Suárez es más conocido como teólogo que como filósofo. Sin embargo, como demostraré en mi exposición, Suárez consideraba la filosofía algo realmente ineludible para un teólogo. En segundo lugar, poner de relieve, en relación con lo que he dicho en primer lugar, que la filosofía en Francisco Suárez no es, como suele pensarse utilizando la expresión ya estereotipada, no es una ancilla o ancilla, utilizando la pronunciación italiana cristiana, no es una ancilla teología, no es una sierva de la filosofía, sino que es la fundamentación de la filosofía. En tercer lugar, también quiero reivindicar el conocimiento de los pensadores cristianos, desde los orígenes de la patrística hasta los grandes teólogos del siglo XVI y posteriores. ¿Por qué los quiero reivindicar? Normalmente son olvidados
en nuestra facultad de filosofía, ¿quién habla de la patrística? ¿O quién habla de Francisco Suárez como filósofo? Y los quiero reivindicar, y aquí naturalmente arrimo el ascua a mi sardina de filólogo clásico, porque han sido grandes transmisores del pensamiento grecolatino. Y aunque solo fuera por eso, no se los debería dar de lado. No se explica, por tanto, que la mayoría de las facultades de filosofía de la actualidad no se hable en absoluto de estos pensadores cristianos. ¿Alguien en nuestras facultades de filosofía sabe, por ejemplo, como prueba de lo que acabo de decir, que la mitad de los fragmentos sobre Heráclito, el famoso filósofo griego, proceden de Clemente de Alejandría y de Hipólito, un padre de la Iglesia? Eso se sabe. Si no hubiera sido por estas dos fuentes, aunque solo sea para criticar a los filósofos griegos, nos han legado la mitad de los fragmentos de Heráclito. Digo yo que no es para marginarlos. También quiero poner de relieve que la teología cristiana, católica, se fundamenta sobre todo en el conocimiento de la metafísica de Aristóteles. ¿Y por qué tiene tanta importancia Aristóteles? Hombre, porque es el creador de la metafísica. Pero no solamente es el creador de la metafísica, es el sistematizador de toda la metafísica griega anterior. Aristóteles, en el libro primero de la metafísica, realiza el primer estudio, la primera historia de la filosofía griega que existe. La gente suele ignorar esto. Pues en el libro primero de la metafísica, concretamente los capítulos 5, 6, 7, 8 y 9, hace un recorrido por todos los grandes filósofos presocráticos, por la figura de Platón, su maestro, y nos da, digamos, el primer estudio de lo que él consideraba la metafísica griega. Y naturalmente luego en su monumental obra de la metafísica recoge todo esto. Por lo tanto, es una figura trascendental. Y Francisco Suárez lo sabía. Hay infinitas citas de la metafísica de Aristóteles en las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez. También voy a citar algunos ejemplos de cómo Francisco Suárez sigue al estagirita a Aristóteles. Y también que no lo sigue de una forma gregaria, sino que muchas veces muestra su independencia de criterio y su independencia de pensamiento. Bueno, dicho, digamos, este programa inicial, voy a dar algunas pruebas de la importancia que tiene la figura de Suárez como filósofo. En sus primeros 15 años, en sus primeros 50 años de sus disputaciones metafísicas se hicieron 15 ediciones. Fue el libro de texto en muchas universidades alemanas durante el siglo XVII y parte del XVIII. Libro de texto en muchas universidades alemanas. Y aquí se lo desconoce. Es citado por Descartes, por Leibniz, por Wolff, que alude a Suárez en su ontología. Y Martin Heidegger decía, refiriéndose a Francisco Suárez, que es la figura clave del paso de la filosofía medieval a la moderna. Y decía, este es el hombre que lo ha hecho. There is the man. Este es el hombre que lo ha hecho, Francisco Suárez. Zubiri, una autoridad extraordinaria, también bastante ignorada en nuestras facultades de filosofía, dice sobre la obra de
Suárez: la obra, las disputaciones metafísicas, es desde Aristóteles el primer ensayo de hacer de la metafísica un cuerpo de doctrina filosófica independiente. Hasta Suárez, la filosofía primera o bien existió en forma de comentario al texto aristotélico, o bien constituyó el cauce intelectual de la teología escolástica. Esto lo dice Naturaleza, Historia y Dios, en la página 163. Y Ortega y Gasset dice que las disputaciones metafísicas son el primer tratado de la metafísica que había existido. El primer tratado, naturalmente, habla de la metafísica occidental, no dejando a la filosofía griega a un lado. Voy a pasar ahora a hablar de algunas ideas que tenía Suárez sobre la importancia de la metafísica. Suárez pensaba que no se puede ser un buen teólogo sin ser antes un buen metafísico, ya que la metafísica dota a la teología de solidez doctrinal. De aquí que nos diga literalmente: tan trabados están con las conclusiones y razonamientos de la teología estas verdades y principios metafísicos, que si se eliminara el conocimiento cierto y perfecto de los mismos, es muy grande el riesgo de ruina a que se expone la ciencia teológica. O sea, una teología sin fundamentación metafísica acabaría derrumbándose, creo que significa la palabra ruina. Luego hablaré un poquito sobre la palabra metafísica muy brevemente, pero Aristóteles a la metafísica no la llamó metafísica. La dio diferentes nombres: sabiduría, teología, filosofía primera. Y naturalmente Francisco Suárez, tras la huella de Aristóteles, también en el libro primero de sus disputaciones metafísicas, habla a este respecto y dice lo siguiente, refiriéndose a la metafísica: en primer lugar se le ha llamado sabiduría. Aristóteles dice el libro 1, capítulo 2, ahí se acierta, porque algunas veces en las citas se ve que citaba de memoria y no da el pasaje exacto, pero bueno: porque estudia las primeras causas de las cosas, trata de las cuestiones más elevadas y difíciles, y en cierto modo comprende a todos los entes, que es lo que significa la metafísica. Vamos a comparar esto con lo que nos dice Aristóteles sobre la metafísica en Metafísica 1.2. Dice Aristóteles: puesto que andamos a la búsqueda de esta ciencia, habrá de investigarse de qué causas y qué principios es ciencia la sabiduría. La palabra ciencia utiliza aquí Aristóteles el término episteme, y la sabiduría, lógicamente, la palabra sofía. Además, consideramos sabio aquel que es capaz de tener conocimiento de las cosas difíciles. La metafísica se considera la parte de la filosofía más difícil, por ser la fundamentación de las otras partes de la filosofía. Y respecto a la denominación de la metafísica, nos dice Suárez: en segundo lugar, se la llama de un modo absoluto y como por antonomasia filosofía, y también filosofía primera. Y Aristóteles, en el libro sexto de la metafísica, capítulo primero, dice: la ciencia primera será universal y a ella le corresponderá la tarea de estudiar el ser en cuanto ser, es decir, qué cosa es el ser y cuáles atributos le corresponden en cuanto ser. Y llegamos al final a la denominación de la metafísica como la teología. Dice Suárez: de aquí que se la considere además teología natural, porque trata de Dios y de lo divino. Y Aristóteles, en el libro primero de la metafísica, capítulo 2, nos dice: la ciencia teológica es la más divina y más merecedora de honor, lo que ha dicho antes de la metafísica. Pero una ciencia solo puede ser divina en dos sentidos:
o porque es la que posee la divinidad en grado sumo, o porque es la que versa sobre lo divino. Claro, alguien podría pensar que esto de relacionar la metafísica con la teología es un invento de Aristóteles. Pues no es así. Hace ya muchos años, no recuerdo exactamente, sobre los años 1940 o por ahí, no recuerdo exactamente, un gran filólogo alemán, quizá uno de los más grandes que ha existido, Werner Jäger, publicó un libro que causó sensación, referido a los presocráticos. El libro se titulaba en inglés The Theology of the Early Greek Philosophers, la teología de los primeros filósofos griegos, donde demostraba que los presocráticos utilizaban adjetivos cuando hablaban del principio y de la causa fundamental del mundo, adjetivos que se aplicaban normalmente a la divinidad, con lo cual estaban haciendo una especie de teología. O sea que Aristóteles tenía unas fuentes anteriores en las que apoyarse. Ahora voy a hablar de las disputaciones metafísicas, su nombre, el nombre, sus contenidos y algunos rasgos fundamentales. Primero, ¿qué es una disputación? Yo, como he dicho antes, voy a arrimar el ascua a mi sardina de filólogo clásico y voy a leerles la definición modélica de un maravilloso diccionario de latín, que es el famoso de Gaffiot, de latín francés, y dice en disputatio: acción de examinar una cuestión en sus diferentes puntos, sopesando los pros y los contras. Es decir, una disputación, ya no voy a entrar en más etimologías, será muy bonito de puto, putas, putare, diverger en las opiniones, es decir, la disputación sería, digamos, la dialéctica socrático-platónica en forma de tratado. Son famosísimas las disputaciones tusculanas de Cicerón, aunque su contenido no es metafísico, sino ético. Pero eso es una disputación. Naturalmente, en esta época las palabras que se utilizaban eran de origen latino, una disputatio. Pero en la palabra metafísica no había más remedio que utilizar la palabra griega metafísica. Bueno, sobre el significado de metafísica hay una polémica que no se ha extinguido todavía. ¿Qué significa metafísica? Metafísica. La opinión originaria era que, teniendo en cuenta la complejidad de cómo se transmitieron las obras de Aristóteles y cómo se fueron agrupando en series, se decía que cuando los compiladores llegaron a una serie de estudios que no sabían a qué se referían, sobre las causas, los principios, dijeron: y estos no hablan de metafísica, no hablan de cuestiones de la naturaleza. Y dijeron: bueno, pues vamos a ponerlo después de las monografías que tratan sobre la naturaleza. Y dijeron: metafísica, los estudios que vienen después de los estudios físicos. Pero recientemente, no tan recientemente, se ha abierto el cauce de pensar que metafísica no se refiere a la colocación que tuvieron esos libros en los tratados aristotélicos, sino al contenido de estos estudios. Es decir, serían los estudios que trascienden la física, que van más allá de la física. No hay unanimidad, hay una lucha muy grande entre los grandes aristotelistas, pero no hay unanimidad en cuál de estas dos opiniones es la correcta. La obra se llama Metaphysicorum Disputationum, va en genitivo porque delante pone tomus prior, tomus posterior, tomo primero, tomo segundo. Tomo primero, Metaphysicorum Disputationum in quibus universa naturalis theologia ordinate traditur
et questiones ad omnes duodecina Aristotelis libros pertinentes accurate disputantur, que más o menos se traduciría así: tomo primero o tomo segundo de las disputaciones metafísicas, en las que se trae, traditurs, se nos envía por orden toda la teología natural, y se tratan las cuestiones que conciernen, pertinentes, que conciernen a los 12 libros de Aristóteles. Se tratan exhaustivamente. Bueno, aquí Francisco Suárez, no sé por qué dice 12, porque probablemente en su época la metafísica estaría dividida en 12 libros. Hoy sabemos que hoy está dividida en 14 libros, la metafísica de Aristóteles, pero él dice doble. Es decir, que él dice que esas cuestiones van siguiendo casi al pie de la letra lo que dice Aristóteles para él, los 12 libros de la metafísica. Los contenidos, muy brevemente: la Disputatio primera trata del ente como objeto de la metafísica; la segunda, el estudio del concepto en sí de ente; de la tercera a la 11ª, atributos del ente, uno verdadero y bueno; las Disputaciones del 12 a 27, el ser y la naturaleza de las causas; 28 a los 53, estudia el ser finito, ser infinito, la sustancia y los accidentes. Aquí, naturalmente, dentro del ser infinito va a hablar de Dios, como les diré a continuación. Y en la Disputatio 54, la última, apéndice sobre el llamado ente de razón. ¿Qué rasgos fundamentales tienen estas disputaciones metafísicas de Francisco Suárez? La primera sería su gran erudición y manejo de fuentes abundantísimas. Autores griegos, latinos, padres de la Iglesia, judíos, árabes, humanistas, Píccolo de la Mirandola, Ficino. Y Turrioz nos documenta 245 citas en sus fuentes de la metafísica de Suárez, en Pensamiento, volumen 4. 245 citas de autores, es decir, que era un hombre que tenía un conocimiento exhaustivo de las fuentes anteriores. El segundo rasgo sería, al que ya he apuntado antes, es el primero que deja ser un mero comentarista de la metafísica de Aristóteles e instaura el curso o tratado filosófico independiente, tras la estela de Aristóteles. Aristóteles es el primero que hace unos cursos monográficos independientes sobre la metafísica. Lo que pasa es que, claro, el tratado de Francisco Suárez está mucho mejor elaborado, pues es un tratado que está hecho por él mismo. La metafísica de Aristóteles, Dios sabe cuántas manos entraron para redactarla, ¿no? Es decir, de los cursos aristotélicos, cómo se colocaron esos cursos, en fin, esto es un debate también enorme, pero no está tan bien estructurada y elaborada como las disputaciones metafísicas, que tienen un solo autor. No es que Aristóteles haya varios autores, pero probablemente hubo ahí muchísimas manos que trabajaron en esta empresa. Y a este respecto, sobre la importancia del tratado, nos dice Carlos Valverde, el jesuita Carlos Valverde: hasta Suárez, las doctrinas filosóficas se escribían como exégesis de los libros de Aristóteles, per modum commenti y per modum questionis, es decir, como comentarios a Aristóteles o como digresiones en las que el autor exponía sus propias ideas. Suárez instauró un método nuevo, el de los cursos completos y sistemáticos de filosofía. Con ello la liberó de la rígida y dogmática vinculación al extagerita. Bueno, esto es una cita que he tratado de esos maravillosos 2 volúmenes de la historia de Menéndez Pidal, el siglo del Quijote, donde se habla de toda la cultura española de esta época. Y aquí, en la época esta de la Escuela de Salamanca y los grandes teólogos y filósofos, Carlos Valverde tiene un capítulo extraordinario por su claridad y concisión. Las cosas cuanto más claras y concisas mejor. Y de aquí he tomado esta cita, ¿no? Vamos a hablar
esto me va a ocupar un poco más de tiempo, de cómo trata Francisco Suárez algunas cuestiones metafísicas y cómo la huella de Aristóteles está siempre impresa en ellas. Vamos con la concepción del ser. Claro, el concepto de ser no es unívoco, no se dice en un solo sentido, sino análogo, se dice en muchos sentidos. Lo que va a decir Aristóteles, eso de pollajos legetai, se dice en muchos sentidos. No puede conocerse con precisión lo que es el ser, hasta que se especifica. Suárez y los teólogos hablaban que el ser contraitur, se contrae, sin dejar de ser, es algo, no meramente ser. Es decir, se reconocen las diferentes clases del ser o las categorías del ser aristotélicas. Es lo mismo que nos dice Aristóteles en su famoso texto de la Metafísica 4, 1003 a 33, B6. Dice Aristóteles, el ser se dice en muchos sentidos, el pollajos legetai, pero en relación a una sola cosa y a una naturaleza física, a una naturaleza determinada. Del mismo modo en que se dice sano todo lo que se refiere a la salud, en cuanto la conserva, en cuanto la produce, o en cuanto es síntoma de salud, o en cuanto está en disposición de recibirla. Y del mismo modo que también se dice médico en relación con la medicina, o en cuanto que posee la medicina, o en cuanto está bien dispuesto para ella, o en cuanto es obra de la medicina. Bueno, voy a decirles una cosa. ¿Qué está haciendo aquí Aristóteles? Lo mismo que hacía Sócrates, con la analogía, con los ejemplos. Exactamente lo mismo. O sea que digamos, la línea Sócrates, Platón, Aristóteles está clara. En la Disputatio 29, ahora este es un tema muy interesante, trata Francisco Suárez de la existencia de Dios y de la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Ya saben ustedes que Aristóteles había utilizado para hablar del concepto de lo divino. Yo cuando hablo del pensamiento griego no me gusta utilizar el término Dios, porque no refleja, porque los griegos no creían ni hablaban de un Dios como creemos o no creemos nosotros, sino hablar de lo divino o la divinidad. Es mucho más preciso, lingüísticamente, y además del punto del contenido del pensamiento griego. Era el famoso argumento del motor inmóvil. Es decir, el argumento que en latín se expresa quod movetur ab alio movetur. Lo que se mueve por otro. El concepto del movimiento el movimiento era un concepto que le encantaba a Aristóteles, tanto en la física como en la metafísica está hablando continuamente del movimiento. Pero, lógicamente, a un teólogo cristiano, este argumento de Aristóteles no le podía satisfacer en absoluto. Porque, luego insistiré, porque echa por tierra el concepto de creación. Una cosa es mover algo sin moverse y otra cosa es crearlo. Y el cristianismo, lógicamente, creía en la creación. Ni Aristóteles creía en un Dios creador, ni la filosofía griega tampoco. Piensen ustedes y en su famoso diálogo Timeo, donde habla de ese demiurgo, ese artesano, fabricante universal. Pero ¿qué hace ese demiurgo? Actúa sobre una materia preexistente, sobre algo que existe, no que ha sido creado, sino que existe ya. Es como un artesano que coja, por ejemplo, barro y elabore unas vasijas de cerámica, ¿no?
Para Aristóteles, todas las sustancias, sensibles, corruptibles, incorruptibles, todas dependen de una sustancia eterna, suprasensible, principio causal, eterna, inmóvil y divina. Bueno, este es el concepto de divinidad aristotélica, que está en algunos sentidos cerca y en otros sentidos bastante alejado del concepto cristiano. ¿Cómo es la naturaleza de este motor inmóvil, divino, del que dependen el cielo y la naturaleza? Dependen, hace que giren como él quiere sin moverse, dependen, pero no los ha creado él. Bueno, aquí hay un pasaje muy bonito, en el que me voy a detener un poco más para que vean la belleza de la lengua griega y la profundidad del pensamiento de los griegos y la facilidad que tenían para utilizar imágenes que hicieran comprensibles algo que era no tan fácil de comprender. En el libro 12 de la Metafísica, en 1072b y siguientes, leemos respecto del motor inmóvil lo siguiente. Bueno, veo que voy bien de tiempo por si alguien quiere preguntar. Dice, el primer motor, Aristóteles dice, por lo tanto, mueve como lo que es amado. Claro, una persona que esté leyendo la metafísica de Aristóteles y se encuentra con este texto, pues se queda confuso. ¿Cómo que mueve como lo que es amado? ¿Eso qué quiere decir? Esa es la imagen que está poniendo Aristóteles. El amado, lo amado, está quietecito, dejándose querer. Pone en movimiento a todas las personas que lo quieren, pero él no se mueve. Dice, mueven como lo que es amado. Claro, naturalmente los comentaristas de Aristóteles, que los hay magníficos, cuando llegan aquí se explayan en el comentario. Y por ejemplo, hay un filólogo italiano que ha fallecido no hace mucho, emérito, maravilloso, Giovanni Reale, que fue durante muchos años profesor del Sacro Cuore di Milano, y que tiene una edición comentada de la metafísica de Aristóteles, así como de 1600 o 1700 páginas, algo impresionante. Cuando llega a este pasaje, dice Giovanni Reale, es decir, del mismo modo que el amado, o sea, el objeto del amor mueve atrayendo hacia sí al amante. Igual que el objeto del amor atrae hacia sí a quien lo ama, así ese motor inmóvil mueve a todos los demás. Esto es lo que decía, pero este ejemplo, que al principio nos deja un poco perplejos, pero cuando se dice en qué consiste, lo vemos con una claridad meridiana, muestra la agudeza que tenía el pensamiento de los griegos. A este respecto, claro, esto invalidaba el concepto de Dios como creador, claro, no tiene nada que ver. Quizá el más grande comentarista de Aristóteles y de la metafísica es Sir David Ross, que en su comentario a la metafísica de Aristóteles, cuando llega a este pasaje, nos dice lo siguiente: hay muchas controversias sobre si Dios es para Aristóteles la causa final o también la eficiente del cambio. No es lo mismo causa final, que todo se siente atraído, como causa eficiente, creadora. No es lo mismo causa final que causa eficiente. Las respuestas, sigo leyendo a Ross, es que Dios es la causa eficiente por el hecho de ser la causa final, pero de ningún otro modo. Es decir, no es eficiente porque lo haya creado, sino porque es la causa final, pero no de ninguna otra manera. O sea, no porque sea el creador, sino porque es lo que pone en principio el movimiento. También es la que hace un proceso eficiente, pero no es eficiente en sentido estricto del término, en sentido de eficiente como creador. Y apostilla Giovanni Reale:
En efecto, solo cuando se haya ganado el concepto de creación, Dios o el absoluto puede ser entendido en sentido específico como causa eficiente. Hasta que no existe el concepto de creación, no se entiende eficiente como creador. Y continúa Aristóteles, pero puesto que existe algo que mueve, siendo ello mismo inmóvil y en acto, está siempre en acto, haciendo que se mueva a los demás, no puede ser de ninguna manera diferente de cómo es en ningún sentido. Tiene que ser siempre igual. Es un ser que existe por necesidad. Y en cuanto existe por necesidad, existe como bien, y de este modo es principio. De un principio semejante dependen el cielo y la tierra, y la naturaleza, y su modo de vivir es el más excelente, y está siempre en ese estado. O sea, es una divinidad estática, contemplativa, que ve cómo se mueve todo gracias a ella, que no se mueve en absoluto. Es pura contemplación. Naturalmente, a Suárez no podía satisfacerle una argumentación tan impecable desde el punto de vista filosófico, pero tan fuerte desde el punto de vista de la teología cristiana. De aquí que la prueba de la existencia como motor inmóvil vaya a ser sustituida por, utilizando el término latino, sustituir omne quod movetur a vallio movetur por omne quod fit a vallio fit. Es decir, todo lo que se origina por otro. El concepto de originarse, crearse. Alguien tiene que originar. Con lo cual se sitúa a Dios como creador. Es decir, como causa eficiente, real y verdadera. Esto lo dice la Disputatio 29, 1-20. Todo lo que se origina por otro. Pero claro, es lo mismo que el argumento tiene un punto en común con el motor inmóvil. Todo lo que se mueve es movido por otro, pero tiene que haber algo que no se mueva por causa de nadie. Igual todo lo que se crea por otro, pero tiene que haber algo increado, porque si no, tendríamos que postular siempre ad infinitum un proceso de creador que no se acabaría nunca. Por eso dice Suárez, todo ser o es hecho o no hecho, o sea, increado, pero no todos los seres del universo pueden ser hechos. No, alguno tiene que haber existido desde siempre, porque si no, seguiríamos en un proceso hasta el infinito. Por lo tanto, hay necesariamente algún ser que no es hecho, sino que es increado. Para no llegar a ese proceso ad infinitum. Ahora bien, ya voy concluyendo, por si me quieren hacer alguna pregunta y para que se puedan tomar el café y eso tranquilos, ¿no? Ahora bien, falta por demostrar que ese ser increado tenga que ser Dios. ¿Por qué ese ser increado es Dios? Cada que entramos en el tema de las causas, ¿no? Y Suárez, a este respecto, nos dice lo siguiente. Es muy interesante este texto de Suárez, que muestra la profundidad de su pensamiento, la profundidad filosófica, más que teológica, filosófica. Aunque los efectos, son conceptos individuales, los efectos, tomados y considerados separadamente, o sea, todos los efectos que vemos en el mundo, producidos por causas, todos los efectos tienen una causa, no muestran, los efectos individualmente no muestran que el hacedor de todas las cosas sea uno y el mismo, la belleza del universo entero y de todas las cosas que hay en él, su maravillosa conexión y orden muestran que hay solamente un ser primero por el que todas las cosas están gobernadas y del que derivan su origen. Bueno, este es el argumento de la maravilla del universo, ¿no? Que es un argumento que se ha esgrimido muchísimas veces antes de Suárez, muchísimas veces,
Por ejemplo, en Cicerón aparece muchísimas veces este argumento. Es decir, hombre, una causa cualquiera, una cosa eficiente cualquiera, no podría crear esta maravilla que es el universo. El universo es una auténtica maravilla, es de una complejidad impresionante, pero al mismo tiempo de una belleza maravillosa. Hombre, esto lo tiene que haber hecho un ser superior. Eso es un argumento completamente filosófico. Pero claro, Suárez siempre tuvo una gran capacidad analítica. Los estudiosos del pensamiento de Suárez, yo la verdad es que ahora me he estudiado así bastantes cosillas, ¿no? Para no hacer aquí el ridículo. Y los estudiosos del pensamiento de Suárez siempre hablan de su temperamento analítico, analizaba muchísimas cosas. Era, por lo tanto, un filósofo. La mente analítica es una mente filosófica. Claro, él se plantea, ¿y por qué tiene que haber un solo ser superior, un solo rector y gobernador del cosmos? Podría haber varios. Podría haber varios. Es decir, varios seres superiores, varios seres divinos, varios seres que hubieran organizado este cosmos. A esta objeción, en las Disputaciones Metafísicas, después de exponer un argumento, Francisco Suárez pasa luego a la serie de las objeciones posibles. Claro, no me he podido entretener mucho, pero basta con que se lean el libro primero de las Disputaciones Metafísicas de Suárez. Bueno, como saben, hay una edición magnífica en Gredor desde hace muchos años, en 7 volúmenes, una edición bilingüe, uno de cuyos traductores es Sergio Rábade, del que he tenido yo el honor de ser alumno hace muchos años en Madrid. Y hay una edición y ahí pueden leer, pero si leen verán cómo continuamente después de los argumentos presenta las objeciones y las discute y sopesa los pros y los contras de estas objeciones. Y esta objeción responde Suárez, que la causa o causas, puede ser varias, del universo tienen que ser inteligentes, pero si fuesen varias, si hubiera varias inteligencias, varios seres superiores inteligentes, sería difícil que armonizaran para que todos sus efectos fueran armoniosos y unitarios. Es muy difícil que unas figuras extraordinarias de unos seres armonizaran, es muy difícil, a no ser que ellas fueran el instrumento de una causa más elevada, siempre que las gobernara, es decir, un solo Dios. Como ven, eso es un argumento con acaba esta cuestión de la prueba de la existencia de Dios y de su naturaleza. Bueno, yo voy a concluir, por si ustedes quieren hacer alguna pregunta, que tendría que ser fácil, porque si no, a lo mejor me veían un compromiso. Creo que me perdonarán haber arrimado un poco el ascua a mi sardina de filólogo clásico, pero me parece que era fundamental para comprender la valía de Francisco Suárez como filósofo. No solo la consideración de grandes figuras de la historia de la filosofía, sino el hecho de que su manual haya sido leído en muchas universidades europeas durante muchos siglos, durante mucho tiempo, sino que si leemos sus Disputaciones Metafísicas y sobre todo las ponemos en relación con Aristóteles, pues vemos que tiene una profundidad extraordinaria y tiene el mérito increíble de haber sido el autor, el teólogo que ha hecho el primer gran tratado de la metafísica occidental en la época, digamos, del Renacimiento. Esto tiene una importancia increíble, porque hasta entonces, como se ha dicho antes, vivíamos de las rentas de comentarios a la metafísica de Aristóteles, pero no teníamos un tratado tan extenso y tan cuidado que nos hablara de estas cuestiones metafísicas, que son las más profundas con las que se puede enfrentar un filósofo. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Muchísimas gracias, Alberto, por las razones fundamentales. La
excelente exposición y la segunda por haberte ajustado tan bien al tiempo, que no es nada fácil en estos eventos. Yo, por ejemplo, creo que me pasé un poco de tiempo, pero bueno. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, yo por lo menos voy a hacer un comentario. Por cortesía, ¿no? No, por cortesía. El comentario. Yo creo que se ha perdido o estamos a punto de perder algo tan importante como el estudio de la filosofía como Dios manda. Mi asignatura es un poco la historia del pensamiento económico, tiene una serie de disciplinas que conviene saber algo de ellas. Concretamente conviene saber algo de filosofía, conviene saber algo de sociología y de otras disciplinas, de filosofía política, de filosofía moral y demás. Y cuando yo pregunto a mis alumnos, o cuando sale algún autor, el primer problema es, bueno, ¿y estos habrán oído hablar del autor? Y el segundo problema ya es, ¿y dónde oísteis hablar de este autor? Y ahí ya estamos perdidos. Entonces cuando yo digo, pero ¿no habéis estudiado filosofía? ¿No habéis estudiado historia de la filosofía? Sí, pero como si no lo hubieran estudiado. Entonces, y es una gran pérdida, es una gran pérdida. Yo he disfrutado porque me han venido, ha sido como revivir alguna de aquellas clases de don Arquimiro, que fue mi profesor de filosofía, que era un señor pues muchísimo más, ya me hubiera gustado a mí que aquellas clases hubieran sido como esta, pero he estado un poco reviviendo eso. Pero ahora viene la pregunta, este era el comentario que quería hacer. Entonces yo creo que debiéramos de, lo que pasa es que ya todos nosotros somos ya bastante mayores y se nos va a hacer poco caso, pero las autoridades debieran de ser conscientes de la pérdida que estamos experimentando con el abandono de las humanidades en general y concretamente de la filosofía. Luego puedo contestar. Vale. Y ahora un poco la pregunta sería, bueno, esto de el primer motor inmóvil y la causa del universo, aquello que tiene que haber existido alguien o algo que no ha sido causado por nadie. Esto ahora mismo, ¿cómo se compatibilizaría ahora pues con todos los reparos, aunque existen todavía creacionistas, pero ya más bien cada vez menos, con las nuevas, con la física, vamos, o sea, a la luz de la física, y aquí hay otra vez, o sea, porque ¿qué es lo que anda flotando por el ambiente? Es Dios creador, ¿no? En fin, a la luz de la física actual, ¿cómo interpretamos la metafísica de Aristóteles, sobre todo en lo que se refiere a qué tendríamos que decir a los alumnos? No sé,
vamos, o sea, es una Bueno, lucubración mía, y como y las elucubraciones, pues muchas de ellas no tienen respuesta. Bueno, yo voy a contestar muy brevemente a esto, entre otras cosas, porque yo de física moderna no sé nada, claro, ¿no? Y luego a lo anterior, la pullita que no he lanzado al principio, por si me faltaba tiempo, la voy a lanzar ahora al final. Bueno, yo a esto pienso que la física moderna está completamente más cerca del pensamiento griego que del pensamiento cristiano. Eso es evidente, ¿no? Aunque solo sea por el concepto de creación, no creación. La física moderna no piensa que haya habido una creación, está más cerca, pues no sé, de la teoría de los atomistas griegos, ¿no? De Leucipo y Demócrito, que piensa que ha existido siempre. Y los griegos han pensado siempre que la materia, o como lo llamemos, no ha sido creada, ha existido siempre. Lo que ha hecho es el demiurgo ordenarla, o el motor inmóvil hacer que se mueva de una forma maravillosa y perfecta. Pero eso es lo que podría contestarte. Y respecto a la situación desoladora en que se encuentran las humanidades y la filosofía, yo antes tenía un comentario, muy brevemente lo voy a hacer ahora, porque veo que no haber pasado de tiempo me deja tiempo para lanzar la pullita que quería lanzar al principio. Cuando yo he dicho que he sido catedrático de enseñanza media, no he dicho que esa institución ya ha desaparecido. ¿Por qué? Porque hoy los institutos de enseñanza media se han convertido en unos centros, desde dos puntos de vista han sido letales para el estudio de las humanidades. Primero, porque las autoridades educativas en los últimos 35 años se han encargado de destruir la enseñanza media, con el resultado de pasar de un bachillerato de 7 años homologable a los grandes bachilleratos europeos, y que han sido la fuente de la gran cultura de Occidente, los grandes bachilleratos europeos, de reducirlo a un ridículo bachillerato de 2 años, y porque, como consecuencia de eso, el estudio de las humanidades que había en los bachilleratos anteriores, donde se estudiaba 5 cursos de latín, 3 cursos de griego, varios cursos de filosofía, hoy han quedado reducidos a la nada. Ahí está la causa de que cuando se hable de alguien, es que no saben nada. Yo he ido alguna vez, me han invitado una vez algún amigo en Salamanca a hablar a los alumnos, y es que, bueno, le hablan de una cosa, es que no entienden nada, le pones fisis en griego, arge en griego a la pizarra, y se quedan asustados, no han visto una palabra griega en su vida. Pero ¿cómo se puede conocer el pensamiento filosófico sin saber nada de griego? Bueno, ya me he desahogado de la pullita. Muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión? Sí. La cuestión de la causa esta primera del universo sigue siendo planteable en términos metafísicos. Es verdad que la física nos lleva a un montón de paradigmas en los cuales más bien se supone una materia eterna, o no hay posibilidad de avanzar más allá de un punto inicial físicamente. En términos metafísicos, que son difíciles, más complejos, digamos, la pregunta sigue siendo vigente, y eso sería lo que yo le diría y lo que yo le digo a los alumnos. Aunque ellos a esa edad, en fin, tienen la dificultad de planteárselo, ¿no? Y es, en el fondo es la cuestión esta de Leibniz y de Heidegger, ¿no? El todo que es el universo, ya no un todo como materia, sino un todo como existencia real, procede de algo, está por algo o no está por nada. Cuidado, las vías están abiertas. Pero el todo, no la materia, no hasta donde llegue la física calculando, sino el todo que es el ser, el todo que es lo que existe, es por algo o no lo es, en un sentido metafísico. En un sentido metafísico todavía nos podemos preguntar, ¿todo esto está aquí por algo o porque sí? El porque sí, eterno, a veces se entiende como una cierta, lo digo en favor del por algo, se entiende como una cierta renuncia a la razón, en el sentido de que no puede buscar una explicación, no puede dar el porque sí, no es una razón en cierto modo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué hay el ser más bien antes que la nada? Que es un poco la cuestión de fondo de Leibniz y Heidegger. Bueno, en términos metafísicos,
En ese sentido es planteable. Bueno, yo, aunque no tengo autoridad para responderte a esa pregunta, es que yo creo que la ciencia física moderna ha prescindido de la metafísica, ¿no? Sí, claro. Claro, o sea, entonces, claro, la física moderna lo que piensa es que lo que hay que es seguir investigando. Si seguimos investigando, acabaremos descubriendo el sentido de por qué. Pero lo que falta es tiempo para investigar, pero no se plantea que haya otra causa. Vamos, creo que eso es lo que piensa la física. Si alguien, que yo no soy físico, yo no... La ciencia es ciencia, no tiene Claro. por qué ser metaciencia. Pero vamos, da poco juego la metafísica ahora para esos científicos, vamos, ¿no?